Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Junto con Jesús iba un gran gentío, y él, dándose vuelta, les dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su propio padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, y sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía a lo lejos, le envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, reflexionando aquí en otras oportunidades también sobre la terminología rico y riqueza. Vean, ya entender ponana. Y no tenemos que confundir. Dios no es que está contra los ricos, sino que está contra, entre comillas, bíblicamente contra el rico. Pero vean, ya entender la palabrita rico en el Evangelio, en la Biblia. Están los diccionarios teológicos a Pepe Yacá. ¿Quién es el rico? El rico en realidad en la Biblia es considerado el autosuficiente, el orgulloso, el que considera que es autosuficiente. Entonces no hay cotemei aire, o sea, se autoabastece. Recuerden que en la palabra de Dios, queridos amigos, siempre las palabras técnicas teológicas se refieren directamente a las actitudes del hombre. Todos los personajes siempre en la Biblia tienen actitudes, apeñan del año mañana, y se lo hace a través de palabras claves, ¿verdad?, que tienen una simbología profunda. Y aquí justamente el Señor aquí nos está hablando de eso. O sea, yo no soy rico en el sentido de que no me aferro a las riquezas. Las riquezas son las que Dios puso en el mundo, nos ha dado, para que nosotros las usufructuemos. Jalañan de vale miro, entonces vamos a explotar las riquezas. Y vamos a, entre una buena explicación, vamos a ser ricos, porque Dios quiere que todos seamos ricos, que nosotros nos realicemos, que tengamos la dignidad de los hijos de Dios. Pero cuando comenzamos a ser autosuficientes y cuando acumulamos y nos adueñamos y somos lo que nosotros decimos tacaños y no somos capaces, sobre todo no por tu riqueza de compartir, sino que tu propia cualidad y tu disposición de poner al servicio, ¿verdad?, de la comunidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo podemos hacer? Esa es la verdadera explicación, queridos hermanos, de lo que el Señor nos quiere decir aquí, sobre todo porque si no, es demasiado difícil este evangelio. Yo, cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, de barba de piopea. Si vendas a jugar en la cherupe, vas a decir enseguida, si vas a tomar literalmente. A su mujer y a sus hijos, a la cuenta. Pero siempre me dice que tengo que amar y me tengo que dedicar a mi mujer, a mis hijos. Me hago siempre. A ver, cualquiera que ame, bandiga tuya. A sus hermanos y hermanas, que siempre decimos que tenemos que respetarnos, amarnos, hacer una familia. Y hasta su propia vida, a la cuenta, Señor. No puede ser mi discípulo. Bueno, porque quiere decir, queridos amigos, que todo lo que hemos recibido y lo que recibimos, Peiponá y toda esa felicidad, entonces ella es Coahuana y tenemos que entender que somos seres pasajeros, criaturas en este mundo. Y cada uno tenemos contados los días. Entonces cada uno ya multiplicando 365 días por los años que vamos a vivir. Hemos dicho 80 años que vamos a vivir, o 90 años que vamos a vivir, o algunos tienen la dicha, porque conozco también y varios sí que conozco que tienen más de 95, 96 años ya.
Y están súper bien. Venía tu papá más. No, muy bien. Entonces, ahora miro y digo, ¿cómo he aprovechado y cómo he dado esas cualidades, esas riquezas que el Señor mismo me ha donado? Primero comienzo en mi familia, con mis hijos, más allá llego ahora, pero nunca de una manera que yo quiera siempre, ¿verdad?, ser el autosuficiente, ser el independiente totalmente, porque ese es el pecado original. La ñandel ya lee, bueno, lleva Génesis capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Y ser como dioses quiere decir que sean nicoteños. Si yo soy Dios, nicoteña va a ver, soy autosuficiente. Es el pecado original, pecado del hombre, de por sí, la tendencia que nosotros tenemos. Por eso después el Señor continúa y dice, el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. UPB dice, ñandeja lleva, ñandeya yepitazoana, ñandeya jupiana veñan de curusú, que es lo que significa nuestra propia vida y el compartir en la comunidad. Alguna vez hay pojí veñan de curusú lleva, pero eso no quiere decir que nos tiene que vencer, sino que tenemos que ser capaces de cargar nuestra cruz, e incluso esa cruz que sea alivianada, o nosotros podamos alivianar la cruz de nuestros hermanos, porque somos limitados. Y después nos hace entender quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos. Y así tenemos que calcular nuestra vida. Mañana quiero entregarme, quiero donarme, porque solamente cuando te tengo a ti, cuando entiendo que lo que estoy haciendo lo hago por mi comunidad y me doy cuenta que eso me da felicidad. Ahí encontré entonces el verdadero camino de la vida cristiana. Que así sea. Que así sea.